Ya estamos de vuelta con una nueva mirada. El IPS es tuyo y recibimos a nuestras invitadas, Alejandro. Exactamente, ya nos acompaña la licenciada Alejandrina Mansur, ella es psicóloga, va a estar hablándonos sobre la conducta alimentaria y el aspecto psicológico en la obesidad en el plan de la cirugía bariátrica. Además está con nosotros Francisca Maciel, quien es paciente. Muy buenos días, gracias por la compañía. Buenos días, muchas gracias. Buenos días y bienvenidas. Y para conversar de esto que tiene que ver con el aspecto psicológico de lo que ya hoy en día se considera una enfermedad, que es la obesidad, y el tratamiento que en este caso a través de una cirugía ofrece el IPS como una opción de cambio de vida. Un tratamiento psicológico antes, durante y después de la cirugía, licenciada. Así mismo, o sea, nosotros en IPS lo que ofrecemos es un tratamiento en realidad multidisciplinario. Nosotros consideramos a la obesidad una enfermedad multifactorial y por ello entonces consideramos que debe ser abordada por las diferentes disciplinas, ¿verdad? Entonces dentro de este paquete todas las áreas son igualmente importantes. Sí. No es que destacamos solamente la cirugía o solamente el aspecto psicológico o solamente el aspecto nutricional, que es lo que se acostumbra a hacer generalmente. Nosotros vemos a la enfermedad como un todo. Entonces vemos a la persona como un todo y la tratamos también de esa forma. Entonces dentro del equipo trabajamos de esa forma. Y hacemos justamente esta preparación. Primero buscamos las principales patologías que pudieran estar interviniendo dentro de esta enfermedad, ¿verdad? Tratamos de tratarla antes de la cirugía o en caso de que esta enfermedad no sea importante, no sea impedimento para la cirugía, entonces empezamos a hacer el hábito alimentario, ayudarle al paciente a que cambie de estilo de vida, porque lo que se ve es que el paciente que cambia de estilo de vida es el paciente que puede mantener el peso a largo plazo. El paciente que cambia su conducta alimentaria, que cambia su estilo de vida, es aquel que mantiene la pérdida de peso y también los beneficios que trae la cirugía bariátrica, como es el control de la diabetes y las enfermedades comórbidas, la hipertensión y otras enfermedades también. Se ve que los pacientes que no cambian su estilo de vida son los que recuperan peso. Porque no es que con la cirugía así te cortan el estómago y ya está solucionado el problema, no es así. El paciente puede recuperar hasta el 50 o 60% del peso perdido antes de la cirugía, o sea que si bajó 50 kilos puede recuperar fácilmente 25, 30, hasta 40 kilos inclusive. Entonces es un paciente operado de cirugía bariátrica que ya es obeso de nuevo. Entonces lo que le ayudamos al paciente es que comprenda que es un paciente que está enfermo, que no es solamente una cuestión estética y que tiene que cambiar su estilo de vida para poder prolongar el resultado de la cirugía. Y nos acompaña también Francisca. En tu caso, Francisca, ¿qué te decidió a optar por este cambio de vida a través de la cirugía, como decía la licenciada? Sí, bueno, buen día. En realidad, cuando tenés problemas de salud, generalmente a mí me pasó lo mismo y compartiendo con la gente que está dentro del tratamiento, coincidimos en que nosotros le llamamos en el grupo siempre tocar fondo, ¿verdad? Cuando llegamos a una situación límite de salud donde te das cuenta de que no es estética el problema, sino que necesitas ya un tratamiento en serio para cuidarte, ya que es tu vida ya la que está en riesgo en ese momento, ¿verdad? Y bueno, y más que nada me pasó eso, empecé a tener problemas respiratorios. O sea, me costaba en todo momento, empecé con problemas para respirar a la hora de dormir y después ya se intensificaba en todo momento. En cualquier momento. Sí. ¿Cuántos kilos excedida estabas? Y estaba con 70 kilos. De más. Excedida, de más, sí. Cuando llegué a IPS. Y de ahí comenzó todo el tratamiento con la preparación que mencionaba la licenciada. Sí, tuve un tratamiento previo a la cirugía de 5 meses aproximadamente, donde en realidad vos dentro de lo que es el tratamiento no pasás a la instancia de cirugía sin que la psicóloga y el nutricionista te den el alta para pasar a la siguiente fase, ¿verdad? Y es muy importante porque realmente de repente podés llegar a tu peso ideal, pero es como que las ansiedades siguen todo y poder tener esa herramienta de ayuda que te dan en el aspecto psicológico para nosotros, o sea, para mí es fundamental eso. Licenciada, el aspecto que mencionaba Francisca tal vez es el más difícil de sobrellevar y de atacar, que es el de la ansiedad, ¿verdad? Por supuesto, y más con esta cuestión que
bueno, al alcohólico vos le decís, bueno, no te vayas a los bares, no te vayas a lugares que te puedan incidentar, comer, beber, perdón. También en el caso de los drogadictos o cualquier otra adicción. Pero en la comida no, porque la comida está implícita en nuestra vida y de hecho es algo que lo tenés que hacer. Sí. Vos tenés que comer, no podés dejar de comer. El problema está en la elección. Cuando vos tenés que elegir entre hacer un desayuno saludable con unas rodajas de pan, con una mermelada dietética, con una leche descremada, o una merienda y no comerte unas medialunas, no comerte unas pastas frolas, o en los cumpleaños servirte una porción moderada, porque en realidad nosotros no planteamos no comer, por ejemplo, sino planteamos que aprendan a comer, aprendan a elegir. Generalmente yo les suelo decir a los pacientes, ok, si 2 veces a la semana generalmente es recomendable comer carne, entonces trata de no comer carne durante la semana, porque vos ya sabés que el viernes es el cumpleaños de alguien y que va a ser asado. Entonces no comas, dejas el asado para ese día, la carne para ese día y comes. Entonces lo que tratamos es que el paciente aprenda a elegir y aprenda a acomodar cuándo comer y cuándo no. Porque si vos vivís a dieta, es como estás sintiendo que... Permanentemente, sí. Estás restringido, te sentís en una cárcel y bueno, ¿y cuánto tiempo es lo que vas a poder en realidad soportar eso? Las dietas no funcionan por eso. Las dietas no funcionan porque son por tiempo limitado. Bueno, bajo 10 kilos y me vuelvo a comer la vida. Y en realidad no funciona de esa forma. Es cuestión de aprender a comer. Bueno, que esta merienda hoy tuve un cumpleaños, comí mucho y esta noche sigo con mi frutita, con mi yogurt, al día siguiente como un caldo de verduras y trato de compensar lo que comí ayer, pero no es dejar de comer tampoco. Me voy al cumpleaños y si es, bueno, un casamiento, hubo pastas, me sirvo un plato de pastas y al día siguiente trato de reducir de nuevo la ingesta calórica. Y así, tratar de ir, por eso hablamos de estilo de vida y no hablamos de dieta, claro. Porque es una forma de vivir. Entonces eso es lo que le ayudamos al paciente porque si no, no lo va a poder mantener. Un cambio pleno. Francisca, ¿qué es lo que más costó o cuesta todavía de todo este proceso? Y mira, hoy en día la ventaja es que haces un proceso de cambio de hábitos y ese proceso en sí es lo que más cuesta. Hoy te digo que estoy como más adaptada ya, no pasás por el sufrimiento que pasás iniciando el tratamiento, donde realmente es bastante, hasta doloroso si se quiere, sí. ¿Verdad? Sí, porque como decía la licenciada, la comida está en todo. Y es la parte más difícil esa, una vez que se vuelve hábito, lo que tenés que cuidar constantemente es de que no pierdas la costumbre del hábito nuevamente y constantemente estar en esa línea prácticamente, pero una vez que llegas a el peso ya saludable y que logras entender todo lo que implica cuidarte, ¿verdad? Y que tenés que mantenerte a través del tiempo, es mucho más llevadero ya todo. Hoy en día ya no paso tan mal como pasé al principio. Al principio. Sí. Licenciada Francisca mencionó hace rato que para que uno pase por la cirugía bariátrica debe tener el alta del nutricionista y del psicólogo. ¿Cuáles son los aspectos que tienen en cuenta para dar el alta? Ok, en cuanto a lo psicológico, lo que hacemos es descartar ciertas patologías como enfermedades mentales como la esquizofrenia, un trastorno bipolar no tratado, un trastorno por atracón que necesita tratamiento, presencia de bulimia, una serie de criterios psicopatológicos en primer lugar. En segundo lugar, una adaptación a este estilo de vida también, porque es muy importante que el paciente sepa que ese va a ser su ritmo de vida, porque si él ahora no lo puede manejar, después tampoco. Porque hay una diferencia muy grande entre lo que es hambre y lo que es apetito. Con la cirugía lo que se hace es reducir el hambre, la sensación de hambre, pero no el apetito. ¿Cuál es la diferencia entre hambre y apetito? Hambre es, bueno, me como un plato de ensalada y me siento satisfecha. Pero ¿qué pasa? Yo comí esa ensalada y por más que mi estómago sienta como que está cargado, en la boca siento algo como que me falta algo más, ese pedazo, a lo mejor de una milanesa o algo, una fritura así, y que quiero seguir comiendo, ¿verdad? O de repente decís, bueno, estoy tan satisfecha, pero bueno, ahora viene el postre, siempre hay lugar para postre. Eso es apetito.
Entonces eso es lo que ellos tienen que aprender a controlar también para después de su cirugía, porque si bien es cierto, no van a comer la misma cantidad, no es lo mismo que desayunen media luna, coman en la media mañana, en vez de tomar un yogur pequeño, coman media chipa en el almuerzo, en vez de comer una ensalada otra vez con un pedazo de carne, comen medio plato de pasta, y en la merienda de la misma forma. Entonces la cantidad de calorías en el día otra vez es mucho, y al ser un trastorno metabólico, por más que ella coma 2000 calorías pero con mucha grasa, la posibilidad de recuperar, de guardar otra vez, de almacenar esa caloría que ella consumió es demasiado grande. No es igual para una persona con obesidad comer un pedazo así de comida que para una persona que nunca ha tenido obesidad anterior comer así. Para ella esta porción es como que se coma esta porción. El impacto es diferente. Entonces tratamos de que ella se vaya acostumbrando a este tipo de cuestiones. Hacemos mucho psicoeducación, le enseñamos mucho, trabajamos mucho, le damos mucha información sobre esto, sobre cómo influye. Y también en cuanto a lo nutricional, por ejemplo, la nutricionista le pide un descenso de 10%. ¿Por qué le pide un descenso de 10% prequirúrgico? Porque se ve que los pacientes que pierden peso antes de la cirugía llegan mejor clínicamente para la cirugía. Las complicaciones son menores cuando el paciente pierde peso antes de la cirugía, porque el hígado se achica, la grasa que recubre a los órganos son más pequeños, entonces en el momento de que el cirujano entra a operar, esa cirugía es mucho más sencilla. Inclusive el anestesista, como generalmente tienen la papada y el cuello muy pegado al pecho, entonces en el momento en que tienen que estirarle, para intubarle al paciente, le cuesta mucho al anestesista, y eso hace que todo eso se complique. Entonces cuando ellos pierden peso, la cirugía es menos riesgosa. Entonces eso también es parte de nuestro criterio. Y después también endocrinología también le tiene que dar el alta, tienen que hacerse unos estudios y ver si cumplen también con los criterios endocrinológicos para acceder a la cirugía. Y todo lo que sea clínica médica, cardiología, porque se hacen estudios desde la punta del pie hasta la punta del cabello. O sea, es un estudio completo. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo lleva todo este proceso? Entre 4 a 6 meses. 4 o 6. Entre 4 a 6 meses dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que de repente, tipo Francisca. Francisca es una paciente que prácticamente modelo, porque ella inició en diciembre, cerca de la Navidad. Su historia es bastante simpática porque era cómo manejo la Navidad, ¿verdad? Sí. Yo le enseñaba truquitos como, por ejemplo, me decía, ¿cómo voy a pasar una Navidad sin tomar bebidas alcohólicas? Y bueno, comprate una copa pequeña y servite muchas veces, porque eso le engaña a la cabeza. Servite en el plato, elegí un plato pequeñito y servite muchas veces. Entonces es como que vos, si repetí la comida, te da esa sensación de que no estuviste así lejos de la gente. Entonces el proceso es mucho más corto. Hay pacientes que vienen y vienen y vienen y vienen y vienen y te llevan más tiempo porque nunca cumplen con los requerimientos nutricionales ni psicológicos, porque no te hacen ni siquiera el registro, porque nosotros le pedimos que anoten cuáles son las comidas del día para poder ir ayudándoles en cómo hacer acá, cómo hacer allá, ir dándole truquitos, y a veces ni siquiera eso te hacen, entonces vos no tenés material con qué trabajar. Sí. Entonces depende de cada paciente, pero el promedio es 4 a 6 meses. Ahora, el cambio de aspecto físico también requiere seguro de un acompañamiento psicológico, licenciada. Bueno, ahí entraríamos a hablar en lo que es imagen corporal, ¿verdad? De hecho, el paciente obeso, así como en la conducta alimentaria en sí, lo que se presenta es, en los trastornos de conducta alimentaria, una distorsión interoceptiva. ¿Qué es eso? Yo no me veo tan flaco como estoy o tan obeso como estoy. Siempre hay una distorsión, y generalmente ellos se miran en las fotos y no se reconocen, no pueden creer el tamaño que tienen. Y cuando empiezan a perder peso, le pasa lo mismo. Es como cuando una mujer se embaraza y jamás se ve tan grande, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? No sabe si va a caber en esa silla, no sabe si va a pasar a través del molinete, miran sus ropas y dicen, no, esta ropa no me va a quedar, y se prueban y a ver si le queda grande. Y eso implica también un cambio también en la personalidad, porque también los pacientes con obesidad tienen ciertos rasgos característicos para poder adaptarse, y cuando empiezan a cambiar, cuando empiezan a perder peso, entonces eso también implica volver a adaptarse
a esa nueva persona, quién soy, cuál es mi lugar en la familia, qué cosas acepto, porque la sociedad generalmente tiende a burlarse mucho de ellos. Entonces llega un punto en el que ellos dicen, bueno, yo no tengo por qué aceptar esto. Entonces genera eso, o de repente en la pareja los maridos se ponen más celosos, empiezan a autoboicotear. Nunca en la vida le trajo una caja de chocolates, ahora que está delgada le trae una caja de chocolates. Nunca en la vida le llevó a cenar, ahora que está delgada le lleva a todas partes a cenar. Entonces como que le boicotea un poco el tratamiento porque se siente un poco inseguro con el tema. Entonces todo esto hay que ir trabajando en el postquirúrgico, en este cambio de vida del paciente. Cuando la licenciada comentaba esto, Francisca sonreía, porque es así, ¿verdad? Sí, ¿Lo viviste, lo sentiste así? Sí, totalmente. Hasta hace poco me iba a comprar para mi ropa y agarraba siempre talle G. Y había sido, ya era talle M, inclusive pequeño a veces. Y yo sorprendida porque yo siempre apuntaba a la ropa más grande, y lo mismo pasa con los espacios. Sí. Sí, cuando te vas a sentar en una silla, así como va el ejemplo, tal cual, así mismo. O sea, pensando que no podías caber en la silla, pero sí realmente ya Sí. podías lograrlo. Sí, siempre había sido, ya puedo. Sí. Es muy importante, sobre todo lo que menciona la licenciada también, poder mantener, prolongar este cambio de vida, ¿verdad? Sí, así mismo. De hecho, yo siempre converso con la licenciada y le digo, yo siempre sabía que podía. No era ese el problema, sino que dónde encontrar las herramientas que yo necesitaba para poder lograr estar con un peso adecuado y buena salud. Y para mí lo diferente dentro del tratamiento fue justamente la incursión de varias disciplinas médicas o profesionales dentro de mi tratamiento, que fue lo diferente dentro de todo, porque me pasé haciendo miles de dietas en todo este tiempo, ¿verdad? Y siempre era irme a la nutricionista o directamente te ofrecen la alternativa de la cirugía sin otro tipo de atención. Y entonces para mí fue fundamental poder tener este tratamiento multidisciplinario para entender todos los aspectos, ¿verdad?, que conlleva, y sobre todo que me hayan dado mucha información también para poder conocer. Y de lo que estamos hablando, Alejandro, es un servicio que ofrece a los asegurados el Instituto de Previsión Social. Exactamente, en programas pasados tuvimos a los médicos que estuvieron explicando todo lo que es el servicio, quiénes son los que componen, como decía también la licenciada, componen nutricionistas, psicólogos, endocrinólogos, y es un equipo multidisciplinario que acompaña al paciente en el antes, durante y después de la cirugía, que es lo más importante, y como resalta Francisca, es lo que les ayuda a ellos a mantener y a seguir después por el camino que ellos eligieron ahora. Agradecemos el tiempo de ambas esta mañana. Muchas gracias. A ustedes por visitarnos y contarnos la experiencia, por un lado profesional de la licenciada y por el otro el de Francisca, la paciente en este caso de este servicio. ¿Quiénes nos acompañaron? Nos acompañaron la licenciada Alejandrina Mansur, que es psicóloga, y la señora Francisca Maciel, que es una paciente que fue sometida a la cirugía bariátrica. ¿Y qué tenemos para mañana? Mañana nos acompaña el doctor Hugo Enciso, él es jefe de neonatología del Instituto de Previsión Social, va a estar hablándonos de todo lo que implica el servicio de neonatología. Y hasta aquí una nueva mirada del IPS Estudio. Nos reencontramos mañana poco después de las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.